Bien, buenas noches a todos. Mientras se va incorporando el resto de los asistentes a este conversatorio, vamos a dar inicio al mismo, en el cual tendremos el honor de poder hablar sobre el abuso o el maltrato infantil, y particularmente uno de sus tipos, que es el abuso infantil. Hoy 19 de noviembre es un día bastante especial, de que es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Tal día como hoy se fomenta el hecho de que se puedan tomar políticas públicas, de que como ciudadanos, padres, y teniendo algún tipo de contacto con niños, niñas o adolescentes, podamos prevenir estos flagelos que hay en nuestra sociedad. El símbolo universal en el caso del abuso infantil es estos lacitos color azul marino que estamos colocándonos el día de hoy. Lo tengo acá particularmente, el cual representa de que hoy estamos fomentando como sociedad legal la prevención y la lucha contra este flagelo que afecta no solamente a la sociedad venezolana, sino que afecta a todas las sociedades a nivel mundial. Según cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud, se tiene de que anualmente, por lo menos durante el último año, cerca de 1.000 millones de niños y adolescentes han sido abusados. Cuando nos hablamos del abuso o del maltrato, nos referimos al abuso psicológico, al abuso físico, al abuso sexual, han sido abandonados de algún tipo. Y algo muy preocupante es que de estos 1.000 millones de abusos, maltratos que han ocurrido, gran parte de ellos se quedan en el camino, y aquellos que no son denunciados por parte de las personas que tienen conocimiento, ya sean los padres, representantes o responsables de estos niños y adolescentes, y la persona perturbada, la persona que ha sido el agresor, en este caso, sigue cometiendo sus fechorías una y otra vez. El día de hoy, durante este webinar organizado por la Sociedad Legal J. Rubin Clark, vamos a abordar este flagelo y contamos con la presencia de dos profesionales de primera línea. Contaremos con la participación de la doctora Geraldine Díaz, que es psicólogo, y abordará el tratamiento psicológico que se le da tanto a la víctima como al victimario, y las herramientas que tenemos para poder tratar con ellos y poder conocer cuando una persona ha sido víctima de este flagelo. Por otra parte, tenemos el honor también de contar con la presencia de la profesora María Alejandra Reyes, amiga de muchísimo tiempo, que va a colaborar con nosotros y nos va a hablar acerca del marco legal en el ordenamiento jurídico venezolano que tiene el maltrato y propiamente el abuso infantil. Como sociedad legal nos encontramos muy felices de poder aportar desde nuestro rol como abogados y la responsabilidad social que tenemos para poder hacer una sociedad más justa y más equitativa en torno a esos grupos vulnerables, en los cuales, si bien es cierto que el derecho existe, muchas veces no tienen el conocimiento, las herramientas o los recursos para hacerlos valer. Sin más preámbulo, damos inicio a este webinar. El moderador será Manuel Matos, quien es abogado y se encuentra localizado en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Él va a conducir. Entonces, sin más preámbulos, Manuel, tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Fidel, por esa introducción. Y bueno, como dices, es realmente así. Queremos aportar nuestro grano de arena a esta lucha, que es una lucha básicamente a nivel mundial. Entonces, bueno, como ya lo dijiste, vamos a comenzar con Geraldine Díaz. Geraldine Díaz es psicóloga. Ella es egresada de la Universidad Rafael Urdaneta. Ella tiene experiencia en la enseñanza grupal de colegios y organizaciones sobre temas como la autoestima, el abuso, las relaciones intrafamiliares, y actualmente tiene su consulta privada, tanto online como presencial, aquí en la ciudad de Maracaibo. Ella se desempeña actualmente como psicóloga adjunta en el Comité de Respuesta al Coronavirus COVID-19 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, Geraldine, es tu tiempo, puedes tomarlo y ya yo había hablado contigo el tiempo que tienes para enseñarnos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Manuel, por este tiempo y por esta oportunidad para poder discutir este tema que de alguna forma es extremadamente importante en la sociedad, en la familia, pero a su vez es un tema que es desconocido y del cual muchos no exploran porque hay como una ligereza en el asunto. Para iniciar, quiero hablar un poco sobre el concepto de lo que es el maltrato infantil. Permítanme comparto mis diapositivas para mostrarles
Ok, el maltrato infantil en líneas generales, como ya sabemos y lo dijo anteriormente el doctor Fidel, que se define como aquel abuso o daño intencional que le causa un adulto a un menor de 18 años. El maltrato abarca muchos tipos, o sea, podemos sentarnos un buen tiempo y discutir cada tipo de maltrato infantil por los cuales muchos de los niños, sobre todo en nuestro país, ha tenido que vivir. Pero en este caso vamos a hablar de unos muy puntuales. Pero en el caso del maltrato infantil es cuando la persona que causa daño pone en riesgo la dignidad y la integridad del menor. Algunos de nuestros tipos de maltratos, tenemos el maltrato físico, que en líneas generales es el maltrato que podemos observar a simple vista, que es lo externo, que de repente hay rasgos que indican en el físico del niño que ha sido dañado por su progenitor o por su cuidador. Daré un ejemplo breve: mordeduras, moretones, incluso las cicatrices que de alguna forma pueda tener tienen niveles, como que de repente una está más cicatrizada que otra, otra más reciente, los tonos de los moraditos en diferentes también tonalidades, valga la redundancia. Tenemos el maltrato psicológico, que es lo que abarca el área de los insultos, cuando los padres o cuidadores de los niños lo menosprecian con la forma en que se expresan y se dirigen hacia ellos, porque de repente el niño no realiza algo bien, alguna actividad bien, entonces es allí donde lanzan sus insultos, ocasionando daños psicológicos al niño. Tenemos las críticas también, tenemos las humillaciones, ¿ok? Donde el niño en su mente muy vulnerable, lo que está viviendo, y lo que hace es reprimirse sin poder controlar su entorno y sus propias emociones. En el abuso sexual tenemos donde un adulto, en todos los casos, este adulto siente como que está en un nivel de autoridad y que tiene poder sobre el menor. Entonces, en este caso, el adulto, sin necesidad de ejercer contacto con el menor, lo puede como usar como estimulante sexual para los fines. Y también está donde el abuso sexual ya pasa también a ser un acto físico. Tenemos cuando el niño es abandonado, el maltrato por abandono, donde las necesidades básicas del niño no son cubiertas por estas personas, por sus padres, por el que lo cuida, bien sea la tía, porque los padres trabajan, etc. Tenemos también lo que es, bueno, el síndrome de Munchausen, ¿ok? Donde el niño es sometido a arduos experimentos, por llamarlo así, donde con frecuencia los padres lo llevan al médico para que sean examinados, de repente les dan medicamentos constantemente, porque alegan que tiene algún tipo de enfermedad o condición que lo requiere. Entonces, también lo llevan a la clínica y bueno, no, de repente el niño necesita ser hospitalizado porque yo sé que sí, porque el niño no se siente bien, y empiezan y de alguna forma inventan síntomas y signos que el niño realmente no padece y lo colocan en una posición bastante incómoda, violando sus derechos. Tenemos el abandono emocional, que involucra lo que es esa falta de apoyo, esa escucha, esa ausencia de afecto y la protección que un niño merece en su vulnerabilidad. Tenemos también lo que es el maltrato institucional, que es, se refiere a cualquier acción efectuada por los poderes públicos o de algún profesional que ponga en riesgo y viole los derechos del menor. Vamos a colocar un ejemplo sencillo.
en algún momento de mi vida pude ver a un profesor como en medio de sus enseñanzas cotidianas del día a día podía lanzar borradores cuando alguna actitud de algún alumno de clases le interrumpía, cuando nos hacían las cosas bien, de repente posición de descanso o levantarse muy seguido. Con la regla tendía a golpear a los alumnos. Entonces, cuando este tipo de maltrato institucional también abarca esa área, porque realmente el niño debería estar seguro tanto en su hogar como en los lugares donde confíen que puede desenvolverse, bien sea la escuela, clubes deportivos, no sé, baile, etc. Ahora quiero pasar a los indicadores. En todos los tipos de maltrato tenemos diversos indicadores que a los especialistas de la salud le prenden las alarmas. Lesiones cutáneas en las mucosas, cuando son físicos los maltratos, ¿ok? Las quemaduras, mordeduras, lesiones oculares son muy frecuentes, los cortes, moretones, también pueden estar incluidos pinchazos y también pueden haber ese tipo de maltratos, pero de forma no visible, como traumas cráneoencefálicos en la parte interna de las mejillas. También ocurre que los padres o cuidadores tienden a quemarlos, a cortarlos por forma de castigo. Ok, en la parte de los indicadores en el área sexual tenemos los daños en el área genital que hacen que el niño o el menor, generalizando un poco más, sienta incomodidad, sienta dolor, le cueste caminar, le cueste tener comportamientos sexuales inadecuados para su edad. De repente vemos que algún niño tiene acciones con amigos, con compañeritos, con juguetes que no están dentro de la norma. Es allí donde se prenden las alarmas. También tenemos cuando el niño es abusado psicológicamente o emocionalmente, el niño se aísla, también puede tener comportamiento violento, poca tolerancia, no controla sus impulsos, etc. Y en general, cuando el niño es abandonado, no se le presta atención, no se le cuida como debe ser, no se cubren sus necesidades básicas, puede mostrar una mala nutrición, una falta de higiene, ausencias injustificadas en la escuela. Y esto de las ausencias en la escuela creo que abarca todos los tipos de maltrato, porque el niño cuando es maltratado, que deja lesiones físicas, los padres se cohíben de llevarlos al colegio para que no sean sometidos a ningún tipo de cuestionamiento por esas marcas. Entonces allí donde ellos se privan de enviar al niño a la escuela. Pero esto también abarca el área de cuando son abandonados emocionalmente, no le dan ningún tipo de interés, no los inscriben en la escuela, no realizan las actividades cotidianas del colegio, entre otras cosas. Ok, esta es una parte que a mí me llama mucho la atención, que son las consecuencias, porque de repente a lo largo de nuestra vida hemos crecido de una forma donde de repente golpearse algo normal y muchos adultos alegan hoy en día que es normal como han crecido, como han evolucionado a lo largo de la vida. Y no se hacen un chequeo, una introspección y se dan cuenta de que hay momentos en su vida donde no han sabido tomar decisiones, donde de repente son intolerantes, son muy vulnerables a la frustración, no ejecutan sus labores con normalidad porque de repente mienten para no ir al trabajo, etcétera. O sea, son indicadores a lo largo de tu vida donde ven que su vida como tal emocional es inestable. Entonces, cuando un niño es maltratado es un sufrimiento tanto para el niño y para los familiares. Cuando hablo de los familiares, pueden ser externos, pueden ser que no sean los padres
del niño, porque resulta que a lo mejor ellos son los abusadores en este caso, pero para los abuelos, para el entorno, es algo muy doloroso y frustrante. Entre las consecuencias tenemos cambios de conducta en el niño, de repente, como ya lo he dicho, pueden desarrollar diversos cambios, violencia, aislamiento, de repente no quieren conversar con nadie, de repente no quieren comer, de repente gritan. Indicadores sutiles que podemos observar en el día a día de un niño maltratado. Problemas de salud. En esta parte es muy importante darnos cuenta, porque cuando el niño es sometido a un estrés enorme, como lo causa el maltrato, el niño tiende a tener el sistema inmune muy delicado y puede relacionarse con dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas, cualquier cantidad de enfermedades, mucha gripe en especial, porque cuando hay maltrato, hay estrés, del estrés hay tristeza, porque ellos sienten, entonces esto también es muy consecuente en la vida de ellos. Los daños en las habilidades sociales. El niño de repente no quiere salir, el niño de repente desarrolla un trastorno esquizoide, un trastorno disocial. Varía entre esos casos. Problemas de autoestima. Por supuesto, el niño se siente menospreciado, se siente que no vale lo suficiente, se siente que no hace lo mejor que puede para que sus padres no lo maltraten. Todo este tipo de cosas va dando como que algo para que el niño cognitivamente y emocionalmente no esté en sus óptimas condiciones y así retrase su desarrollo psicoevolutivo. Entre los problemas de la personalidad, bueno, también tenemos este tipo de trastornos que son incontables, en el cual se puede ver a lo largo de la vida del niño y luego del adulto que fue maltratado en la infancia. Van a ver como que problemas de también de ingesta de drogas, alcoholismo, de repente un antisocial, o sencillamente repiten el patrón una y otra vez, con todos sus hijos, con su esposa, con su esposo, así. Bajo rendimiento escolar, por supuesto. Un niño que es maltratado, un niño que no va a rendir en la escuela porque sencillamente su mente está en otro mundo, en otra situación, donde él está evaluando qué es lo que él está haciendo para que sus cuidadores actúen de este modo con él. Las autolesiones, esto me llama mucho la atención porque no es como muy común, pero sí vemos que de repente un niño bajo la frustración, el dolor, la ira, se puede golpear la cabeza con las paredes, se puede hacer cortes. Los cortes se ven más en la adolescencia, pero lo que son los golpes en la cabeza, los jalones de cabello, eso se ve más que todo en la infancia. Y bueno, en el peor de los casos, el suicidio, ¿ok? Que es donde el niño siente, conozco un caso de una persona que decidió terminar con su vida por maltrato de sus padres. Afortunadamente no murió, pero así como ahorita esta persona pudo salvarse, otras no lo hacen, otras sencillamente toman esa determinación y se suicidan porque no pueden con la presión de que no entienden el porqué. Tenemos también el riesgo de interiorizar estas prácticas, que básicamente es como que seguir el patrón, como ya lo dije anteriormente. Un porcentaje muy alto de adultos sigue el patrón de la infancia. Como yo fui maltratado y yo crecí normal, yo hago lo mismo con mis hijos para que ellos también vayan por el camino correcto. Entonces, estas son como que palabras clave que podemos escuchar de una persona maltratadora que quiere como, no sé cómo decirlo, camuflajear sus instintos y sus pasiones incontrolables. Tenemos también los trastornos alimenticios. Entre los trastornos alimenticios podemos ver lo que es la bulimia,
La bulimia y la anorexia van asociados mucho a lo que es el maltrato emocional y el maltrato psicológico. Generalmente vienen y se conectan de familias donde están constantemente hablándole a los hijos y etiquetándolos como que estás muy flaco o estás muy gordo o necesitas cambiar un aspecto físico o no me parece como te ves. Entonces crecen con una dismorfia corporal donde no saben qué hacer con su cuerpo y recurren a esto porque obviamente no tienen las herramientas necesarias para poder sobrellevar estos desórdenes alimenticios que a lo largo de la vida se pueden desarrollar. Entre esos también la obesidad, porque va conectado también por la ansiedad. Otra conexión muy importante es el estrés y la ansiedad. Entonces, cuando esto sucede, el niño empieza a comer de manera compulsiva todo lo que pueda conseguir. Es una forma de calmar la sensación de ansiedad, pero es algo muy breve, muy momentáneo. Tenemos también el abuso de sustancias, como ya lo había comentado, donde crecen y como no hay un cuidador que esté allí para decirle y orientarle, recurren a las salidas fáciles para ellos. Entonces consumen drogas, consumen alcohol y obviamente sin límites, así que de alguna forma eso causa un daño también a nivel social, familiar y obviamente interno. Y bueno, por supuesto, el comportamiento sexual de alto riesgo. De repente la hipersexualización en los niños que tienen edad y visten de una forma, actúan de otra forma muy, de alguna forma sexual con el entorno, con sus compañeros, con sus amigos. Entonces allí donde se desencadena el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, por la promiscuidad. Porque no hubieron límites y aprendió de la sexualidad a una edad que no debía. Ok, ya casi para finalizar, la prevención en el maltrato infantil. Es muy importante que nosotros en el hogar podamos fomentarle a nuestros hijos los valores éticos y morales para su bienestar, para que ellos crezcan con conocimiento y responsabilidad. Es muy común que a lo mejor muchos de nosotros hayamos sido maltratados en nuestras infancias, pero nosotros, con nuestros conocimientos, debemos saber que no necesitamos repetir los patrones con nuestros hijos, sino que más bien, al contrario, hacer una modificación en nuestras conductas y aprender a controlar nuestras emociones, tener autocontrol en todo el sentido de la palabra, para poder llevar a cabo el rol de padres, para poder estar maduros para esta situación. Debemos desarrollar, primero que todo nosotros, como adultos, la empatía. Cuando nosotros desarrollamos la empatía, podemos enseñar la empatía. ¿Qué es la empatía? Es esa habilidad que tenemos como persona de pensar y de ponernos en el lugar como la persona con la que estemos tratando. De enseñarle a los niños que las actitudes negativas tienen consecuencias y que eso puede hacer sentir mal a otra persona a la que estemos teniendo algún tipo de conversación, algún tipo de situación. Entonces, la empatía es básicamente eso, colocarnos en el lugar de la otra persona para saber qué es lo que siente, para saber cómo piensa, si estamos haciendo lo correcto, si estamos utilizando las palabras correctas y así poder velar por el bienestar del niño. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta que el niño requiere de atención y nosotros como padres desde el primer momento tenemos que brindarle la atención, tenemos que permitirle al niño que se exprese y así al momento de expresarse él pueda saber que él es libre de manifestar sus emociones y no privarlo de ellos. Tenemos que ser unas personas que escuchen, que atiendan todas las expresiones de nuestros niños a nuestro alrededor, bien sea amigos, sobrinos, hijos, escucharles, que se sientan atendidos, que se sientan comprendidos, que su opinión, aún a su corta edad, también importa. También que se haga como que se tome mucho en cuenta para diversas actividades, situaciones en el hogar. Ahorita en esta situación donde estamos obviamente más limitados,
al momento de compartir en el exterior con los pequeños, es importante que en el hogar se pueda como reforzar ese núcleo familiar, porque ahorita en cuarentena están por las nubes los casos de violencia en el hogar, el maltrato infantil, porque son padres que no desarrollaron nunca la tolerancia ni el autocontrol. Entonces esto ha desestabilizado muchos hogares y los casos se han desatado. Obviamente también debemos estar presentes y atentos en todas las demandas de los niños. Su alimentación, su vestidura, sus medicamentos, bien sea de vitaminas porque las requieren, algún tipo de atención médica necesaria. O sea, no como el síndrome de Munchausen. Básicamente es eso. Nosotros los adultos debemos velar por el desarrollo psicoevolutivo adecuado para los niños de nuestra sociedad, no solamente de nuestros hijos. Cada quien debe poner un granito de arena para poder hacer ver que el maltrato no es la salida fácil para deshacerse de alguna situación que al adulto le genere frustración causada, según ellos, por la actitud del niño. Y así, de esta manera, inculcándole a los niños lo que es el respeto, la empatía, la responsabilidad de los actos, las consecuencias, y educarlos con límites claros, concisos, pero con mucho, mucho respeto. Cuando uno aprende a respetarse a sí mismo, aprende y respeta al entorno con facilidad. Y esto es lo que se quiere lograr en la sociedad hoy en día. Básicamente es eso, que garanticemos la infancia feliz de estos niños, porque si nosotros desde ahorita criamos niños felices, niños emocionalmente estables, la generación que nos releve va a ser una generación excelente y vamos a estar de alguna forma satisfechos con el trabajo que nosotros hicimos en nuestro momento. Y bueno, básicamente eso es lo que tengo para compartir con ustedes. De más está decirles que cuentan conmigo como psicólogo para cualquier tipo de atención psicológica a algún menor por maltrato de cualquier índole de las que hemos estado discutiendo en este momento. No escucho. Bueno, Gerald, gracias por esa participación. Gracias por las diapositivas, por presentar todo. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Vamos a pasarle el tiempo ahora a la doctora María Reyes, que nos acompaña el día de hoy. La doctora María Reyes es abogado, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Carabobo, es analista, documentalista, tiene un magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, un doctorado en Educación y es graduada con honores. Actualmente se desempeña como directora del Instituto Penal y Criminológico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo y es coordinadora del programa de maestría en Ciencias Penales Integrales. Es la jefa de cátedra del Departamento de las Cátedras de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho de la misma universidad. Doctora María, el tiempo es suyo. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, doy la bienvenida a todos los que están participando en este conversatorio que me parece muy importante, relevante, por lo que se está viviendo actualmente en esta pandemia del coronavirus. Y pues obviamente el saludo para el moderador, el doctor Manuel Matos, y la psicóloga que nos acompañó en este conversatorio también el día de hoy. Pues a mí me corresponde abordar un poco también, recordar lo que es el maltrato infantil, el abuso, los tipos de abuso, y hablar un poco de la protección legal que se tiene acerca pues de lo que vamos a ver, cuáles son los instrumentos jurídicos que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Vamos a comenzar hablando por
lo que es el maltrato infantil. Esta concepción que les voy a aportar en este momento es dada por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como todos aquellos abusos y desatención a la que son objeto los menores de 18 años. Cuando ellos dicen los menores de 18 años, aquí englobamos a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Incluyen todo tipo de maltrato, ya sea el maltrato físico, el psicológico, lo que es el abuso sexual, la desatención, la negligencia, la explotación comercial y de cualquier otro tipo que en algún momento determinado pueda causar un daño a la salud, al desarrollo, a la integridad, a la dignidad, o que pueda en un momento determinado poner en peligro la supervivencia de estos niños, niñas o adolescentes. Ahora bien, es importante destacar que los niños, niñas, adolescentes no solamente pueden ser víctimas de cualquier tipo de abuso o maltrato durante o en el entorno que ellos tengan íntimo o familiar, porque también los niños pueden ser víctimas de abuso en su entorno escolar o en su entorno público o social. Y esto es importante porque a veces los padres o los cuidadores no estamos al tanto de lo que está pasando en ese entorno escolar o público donde se desenvuelve este niño, niña o adolescente. Por eso es importante un poco retrotraernos a lo que hablaba la psicóloga de esos indicadores, estar muy atentos de esos indicadores que nos pueden dar nuestros niños para saber qué es lo que está pasando, porque de repente en nuestro hogar nosotros creemos que todo está marchando bien, pero en ese entorno público o en ese entorno social o en ese entorno escolar, tal vez nuestros niños están siendo abusados, están sufriendo en algún momento algún tipo de maltrato que les estaba mencionando anteriormente. Fíjense bien, vamos a hablar ahora de lo que se tiene como abuso infantil. El abuso infantil se define o es cuando un padre o un cuidador, ya sea a través de una acción o falta de acción, fíjense bien, a través de una acción u omisión, pudiera provocar algún daño físico, psíquico, muerte o de alguna forma un daño emocional o un riesgo de daño serio a este menor. Entonces es importante también saber o reconocer que no solamente por acciones que puedan cometer padres, madres o representantes o cuidadores de los niños, cuando hablamos de cuidador, no solamente hablamos de las personas que están en el entorno cuidando niños, por lo menos en el ámbito familiar, sino que también hablamos de ese entorno educativo o de ese entorno social donde las personas que estén a cargo de estos niños forman o llegan a ser los cuidadores de los niños. Entonces ellos tienen que estar también atentos de que si son cuidadores de esos niños, por cualquier acción u omisión, pudieran en algún momento determinado provocar algún daño físico o emocional a estos menores. Vamos a ver los tipos de abusos que tenemos. Fíjense bien, entre los tipos de abuso que nosotros tenemos infantiles, tenemos 4. Están los abusos físicos, los abusos psicológicos, la negligencia infantil y los abusos sexuales. En los abusos físicos podemos comprender todos aquellos actos violentos o brutales que de alguna u otra manera van a causar un daño físico o un daño a la salud del niño, niña o adolescente. En este caso hablamos de golpes, quemaduras, estrangulaciones, mordeduras, cualquier acto brutal o violento que pueda causar un daño físico al niño se considera abuso físico. Luego tenemos los abusos psicológicos. Los abusos psicológicos comprenden todas aquellas conductas, todos aquellos comportamientos que van a causar afectación emocional al niño, niña o adolescente. Por ejemplo, cuando vejamos a los niños, cuando los humillamos, cuando realizamos descréditos o descalificaciones constantes hacia nuestros niños, como por ejemplo decirles, tú no sirves para nada, tú no sabes nada, tú no haces nada bien. Este tipo de descalificativos que nosotros hacemos a nuestros niños causan afectación emocional y se considera como un abuso psicológico. Luego tenemos la negligencia infantil. La negligencia infantil también es considerado otro tipo de abuso y consiste en todos esos actos de desatención que nosotros en un momento determinado como padres, madres o cuidadores podemos tener y que causa algún tipo de afectación a nuestros niños. Por ejemplo,
Nosotros en el día a día sabemos que llevamos una vida acelerada, que tenemos y que la vida diaria nos obliga a de repente estar en la calle y trabajar, y de repente tenemos a nuestros niños todo un día solos en casa, de repente los desatendemos, no le damos amor, no le damos seguridad, no le damos atención, no le damos apoyo, no le damos protección. Eso se configura como negligencia infantil. Todos estos actos que mencionaba anteriormente y que afectan al niño emocionalmente. Y luego tenemos los abusos sexuales. Aquí en los abusos sexuales yo me voy a detener un poco porque lastimosamente el abuso sexual es uno de los delitos más frecuentes que se cometen contra de nuestros niños. El abuso sexual aquí en este caso no solamente incluye el hecho de que los niños puedan ser violados o que pueda ocurrir un incesto, sino que también comprende en este tipo de abusos sexuales todos aquellos actos obscenos que adultos puedan cometer o realizar delante de los niños, también se configura como un abuso sexual en contra de los niños. Entonces, óigase bien, el abuso sexual acá no solamente incluye lo que es el abuso en contra o directo, el abuso sexual en contra del niño, sino también todos aquellos actos que los adultos, actos obscenos que los adultos puedan realizar y que de alguna manera también causen una afectación al niño, niña o adolescente. Ahora bien, ¿cuál va a ser la protección legal? Fíjense que es importante, en este caso cuando hablamos de protección legal, nosotros tenemos que saber que existen instrumentos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, que nos sirven de base y de fundamento para proteger los derechos y garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante mencionar los instrumentos jurídicos internacionales porque ellos han servido de base y de fundamento para la creación de las leyes que en cada uno de los países se tiene en esta materia de niños, niñas y adolescentes. Fíjense que es importante mencionar en cuanto a instrumentos internacionales la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Esta Convención sobre los Derechos de la Niñez es un instrumento jurídico internacional que protege y está de alguna manera asegurando las garantías y los derechos de los niños a nivel mundial y que por supuesto cada Estado miembro, cada país debe acatar todos los preceptos jurídicos que en esta convención están tipificados para la protección de los niños. En nuestro ordenamiento jurídico venezolano vamos a hacer, vamos a traer a colación dos instrumentos jurídicos fundamentales que rigen actualmente en materia de niños, niñas y adolescentes. Hay muchos instrumentos que podemos aplicar para de alguna manera salvaguardar, proteger y hasta sancionar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, pero yo voy a traer a colación los fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, como son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Por qué traigo a colación estos dos instrumentos jurídicos? ¿Por qué? Porque la Constitución es nuestra norma base, es nuestra norma suprema, es la norma fundamental por la cual nos regimos en nuestro ordenamiento jurídico venezolano y por la cual allí están contemplados o consagrados nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos y garantías fundamentales. No solo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino los derechos de mujeres y hombres también. Entonces, todos los derechos de todos los miembros que convivimos dentro de este territorio venezolano, nuestros derechos fundamentales están contemplados en la Constitución. De esa Constitución es que se derivan las demás leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico venezolano. De ahí entonces que tenemos la ley que rige la materia, que tiene carácter orgánico. La ley que rige la materia en nuestro ordenamiento jurídico venezolano en materia de niños, niñas y adolescentes es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, conocida como la LOMNA. Vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? La LOMNA, fíjense bien, si nosotros buscamos en internet, nosotros nos van a salir, como ustedes saben, una cantidad de información que es necesario filtrar. ¿Por qué es necesario filtrar? Porque esta ley, la LOMNA, ha sido o ha sufrido diversas modificaciones alrededor de los años. Si nosotros buscamos la LOMNA por internet, nos va a salir la LOMNA del 2001, nos va a salir la del 2007, nos va a salir la del 2015, y es menester que nosotros conozcamos para aplicar, obviamente, la ley que esté vigente en el momento.
Y actualmente la ley que se encuentra vigente en materia de niños, niñas y adolescentes es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 8 de junio del año 2015. Esta es la ley que se encuentra vigente actualmente. ¿Cuál es el objeto que tiene esta ley? Fíjense, el objeto que tiene esta ley, y así lo establece en sus primeros artículos, es asegurar o garantizar que todos los niños y niñas y adolescentes dentro del territorio nacional tengan el uso pleno y efectivo de sus derechos y garantías. ¿A través de qué? A través de la protección que le va a dar el Estado, pero no solamente el Estado, sino que quienes deben brindar esa protección es una comunidad integrada entre el Estado, la sociedad y las familias, ¿ok? Quienes son los llamados a garantizar y a velar por esos derechos y esas garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes desde la concepción. Y esto es importante porque nuestro legislador venezolano nos establece que es a partir de la concepción en que se empieza a proteger y a velar por los derechos y garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora fíjense bien, ¿qué se entiende por niño, niña o adolescente? La misma ley orgánica nos establece qué es lo que se entiende o cuándo se considera niño y cuándo se considera adolescente. El legislador fue muy taxativo cuando indicó que se considera niño toda persona que haya cumplido hasta los 12 años de edad. Es decir, toda persona desde que nace hasta cumplir los 12 años de edad se considera niño o niña. Y toda persona que sea mayor de 12 años, pero menor a 18 años, se considera adolescente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí en nuestro ordenamiento jurídico se considera que al cumplir los 18 años de edad, entonces ya la persona es mayor de edad y por ende es capaz de deberes y derechos y tiene no solamente capacidad de goce, sino también capacidad de ejercicio. Ahora bien, entonces ya sabemos que se entiende por niño toda la edad comprendida entre desde que nace hasta los 12 años de edad y se entiende por adolescente después de los 12 años de edad hasta los 17, porque a los 18 ya entonces no se considera ni adolescente ni niño porque ya sería mayor de edad y se considera un adulto. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes? Fíjense que el Estado tiene una obligación indeclinable en el cual él debe dictar o está en la obligación de dictar todas las medidas que sean necesarias en materia de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son esas medidas? Las medidas administrativas, las medidas legales, las medidas judiciales que sean necesarias para garantizar esos derechos inherentes y para ese uso y disfrute de sus derechos y garantías dentro de todo el territorio nacional. Cuando nosotros hablamos de esos, por lo menos cuando decimos que entre las obligaciones del Estado está dictar medidas de carácter administrativo, legales y de carácter judicial, nos referimos a que el Estado tiene la obligación, por ejemplo, de crear las instituciones, entes u organismos correspondientes en materia de niños, niñas y adolescentes. A su vez, tiene la obligación de crear las leyes que sean necesarias, por eso nos hablamos de medidas legales, tiene la obligación de dictar o de crear las leyes necesarias para regular esta materia de niños, niñas y adolescentes y a su vez ordenar al aparato jurisdiccional cuando estamos en presencia de delitos en materia de niños, niñas y adolescentes o situaciones jurídicas que regular, pues mover todo lo que es el aparato jurisdiccional para que se puedan resolver a través de esta vía las situaciones que tengan que ver con los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, vamos a ver ahora cuáles son los tipos penales o las formas de delito que están consagradas en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, específicamente en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, y que se configuran como delito. ¿Qué es lo que es delito en materia de LONNA? Es decir, en materia de niños, niñas y adolescentes. Hay una variedad de delitos que muchos de ustedes a lo mejor no sabían que existían. Yo se los voy a mencionar a continuación y les voy a mencionar la pena que se va a llegar a imponer por cometer uno de estos delitos en materia de niños, niñas y adolescentes. Fíjense que tenemos que el primer delito que tenemos contemplado en la ley es la tortura. La tortura a niño, niña o adolescente está penado
está penado con penas de 1 a 5 años de prisión. También tenemos el trato cruel o maltrato. El trato cruel o maltrato es uno de los más comunes y sobre todo se da en el ámbito o en el entorno íntimo familiar, ¿ok? El trato cruel o maltrato viene siendo ese trato que se le da al niño donde es desatendido por su familia, donde el niño es golpeado, donde el niño es vejado, es humillado constantemente. En este caso, este delito, pues, es penado con penas de 1 a 3 años de prisión. Luego tenemos el trabajo forzoso, que tiene penas de 1 a 3 años de prisión, la admisión o lucro por trabajo contraindicado, que tiene también una pena de 6 meses a 2 años, la admisión o lucro por trabajo de niño o niña hasta 8 años de edad, que tiene una pena de 1 a 3 años, la explotación sexual de niño, niña y adolescente, que tiene una pena de 5 a 8 años, el abuso sexual a niño o niña, que tiene una pena de 2 a 6 años de edad cuando no hay penetración, pero cuando hay penetración, entonces la pena se incrementa a 15 o 20 años de prisión. Luego tenemos el abuso sexual a adolescente, que tiene la misma pena del apartado anterior, cuando no es con penetración de 2 a 6 años y cuando es con penetración de 15 a 20 años. Luego tenemos el suministro de armas, municiones y explosivos, que está penado con 1 a 5 años de prisión. El suministro de fuegos artificiales, que tiene una pena de 3 meses a 1 año, el suministro de sustancias nocivas, que tiene pena de 6 meses a 2 años de prisión, el uso de niño o niña o adolescente para delinquir. Fíjense que este delito y el siguiente son los delitos que más pena tienen en esta ley orgánica para la protección del niño, niña, adolescente. Fíjense, usar a un niño o una niña para delinquir tiene una pena de 20 a 25 años. La inclusión de niños, niñas o adolescentes en grupos criminales tiene una pena de 25 a 30 años de prisión. Son las penas más altas que contempla la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente en esta ley. Luego tenemos el tráfico de niños, niñas y adolescentes, que tiene una pena de 10 a 15 años de prisión. Tenemos el lucro por entrega de niño, niña o adolescente de 2 a 6 años, la privación ilegítima de la libertad de 6 meses a 2 años, la falta de notificación de la detención de 3 meses a 1 año, el desacato a la autoridad de 6 meses a 2 años, el fraude en la notificación, que tiene una pena de 1 a 5 años, el falso testimonio, que tiene una pena de 6 meses a 2 años, la sustracción y retención de niños, niñas o adolescentes de 6 meses a 2 años, la omisión de registro de nacimiento. Fíjense que aquí me voy a detener. Omisión de registro de nacimiento. Me imagino que muchos no sabían que este delito estaba contemplado como uno de los delitos que se pueden cometer en contra de un niño, niña o adolescente. Fíjense que cuando un niño nace, por lo menos el establecimiento de salud o la institución de salud tiene la obligación de darnos un certificado de nacimiento del niño. Con ese certificado de nacimiento, nosotros vamos a los entes competentes para hacer el registro de nacimiento de nuestros niños. El hecho de que el padre, madre, representante o cuidador no haga el registro de nacimiento de estos niños, entonces incurre en el delito de omisión de registro de nacimiento, que está castigado con penas de 6 meses a 2 años. Fíjense que también hay otro delito, que es la omisión de atención. En el caso de la omisión de atención, esto es un delito que va dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector salud, en el sentido de que cuando un niño, niña o adolescente de repente llega golpeado, violado y necesita atención médica y se le niega o no se le da la atención médica, entonces estos trabajadores médicos o enfermeras incurren en el delito de omisión de atención y está castigado con pena de 6 meses a 2 años de prisión. Lo mismo ocurre con la omisión de denuncia. Fíjense qué importante es este delito, omisión de denuncia. La omisión de denuncia resulta que hay una situación irregular en la casa, en la familia, con un niño, y un familiar sabe lo que está ocurriendo con ese menor. Sabe que está siendo abusado, sabe que está siendo golpeado, entre otras cosas. Si un familiar no acude a las autoridades a denunciar lo que está pasando, se convierte en cómplice del delito.
y al convertirse en cómplice del delito y del perpetrador, entonces también incurre en el delito de omisión de denuncia. ¿Y quiénes pueden incurrir también en este caso en la omisión de denuncia? No solamente, por ejemplo, si el padre maltrata al hijo, no solamente la madre que es testigo y cómplice, sino que también si ese niño llega al centro de educación donde estudia, donde practica algún deporte, de esa forma golpeado, y ellos tienen la obligación, tanto los centros de salud como los centros de educación, también de hacer las denuncias correspondientes en nombre de nuestros niños. ¿Por qué? Porque recuérdense que el mismo Estado, el mismo legislador nos dice que estamos todos llamados a participar en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, que nosotros tenemos el deber de denunciar cualquier situación irregular que se está cometiendo en contra de nuestros niños, y que si no lo hacemos, incurrimos en el delito de omisión de denuncia, que también tiene una pena de 3 meses a 1 año. Entonces, fíjense cómo aquí están tipificadas todas las formas de delito, consagrados con sus penas que se pueden llegar a imponer de acuerdo a la magnitud del daño causado, todas las formas de delito que se pueden cometer en contra de los niños, niñas y adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Ahora vamos a hablar de cuál es la responsabilidad que tienen los padres. Fíjense qué importante es saber cuál es la responsabilidad que tienen los padres en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Fíjense que acá la misma Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente nos dice o nos establece en su artículo 359 cuál es la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres es una responsabilidad indeclinable. Yo pienso que nosotros como padres, desde que nuestros niños nacen, siempre seremos responsables de ellos, por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad y hasta que estén con nosotros. Y de verdad que yo pienso, siendo madre, que nunca la labor de un padre termina, nunca, nunca. Así tengamos nuestros hijos grandes, yo pienso que nunca la labor de cuidarlos, de protegerlos y de orientarlos y de asesorarlos nunca termina. Siempre así sean ya mayores y sean suficientemente adultos, nunca la responsabilidad de nosotros como padres debe culminar, al menos es lo que yo pienso. Sin embargo, fíjense aquí que el artículo 359 nos establece que el padre y la madre que ejercen la patria potestad tienen el deber compartido, igual e irrenunciable, de ejercer la responsabilidad de crianza de sus hijos o hijas y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. Fíjense cómo el legislador le está dando una responsabilidad protagónica a los padres de los niños que si ejercen de una manera irresponsable sus actuaciones, pues serán castigados desde el punto de vista administrativo, civil o penalmente. Fíjense que si nos retrotraemos a los delitos que yo mencionaba anteriormente, ahí están tipificados cualquier cantidad de delitos en los cuales los padres tienen responsabilidad directa digamos, en que se pueda cometer cualquiera de los delitos que anteriormente yo mencioné. Por ende, entonces, el llamado es a establecer con conciencia y tener, digamos, las bases sólidas de lo que es la crianza de nuestros niños, a través de valores sólidos y a través de alguna forma, de establecer un equilibrio entre lo que es la moral, entre lo que es la sociedad que estamos viviendo actualmente, porque la sociedad de hoy, con tantos cambios y con tanta evolución, nos invita más bien a estar cada día más pendiente de nuestros niños, más pendiente de todos esos indicadores que hablaba la psicóloga anteriormente y que nos pueden llamar la atención o llamar las alertas de que pueda estar sucediendo algo en detrimento de nuestros niños, y tenemos que estar siempre de alguna manera supervisando todas las actividades y estar muy atentos a todo lo que pueda suceder con nuestros niños, niñas o adolescentes. Fíjense que ahora voy a hablarles de que el maltrato infantil, desde el punto de vista del ámbito internacional, organismos internacionales como la ONU, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, han hecho diversos estudios y estadísticas sobre el flagelo que conlleva este problema de maltrato infantil desde el punto de vista del ámbito mundial.
y las consecuencias que esto está acarreando. Fíjense que lastimosamente hoy en día, con esta pandemia del coronavirus, se han desatado 2 pandemias graves a nivel mundial y sobre todo en el Estado venezolano, de acuerdo a unos estudios que yo misma he realizado, se han desatado, tenemos una pandemia de salud causada por el coronavirus, pero resulta que tenemos desatado en nuestro Estado venezolano la pandemia de violencia contra la mujer, que está exacerbada aquí en nuestro Estado venezolano y a nivel mundial, y también tenemos una pandemia que es la pandemia del abuso infantil, que también se ha incrementado en estos tiempos de confinamiento. Entonces, fíjense que el maltrato infantil desde el punto de vista de las organizaciones internacionales es considerado como más que un delito. ¿Por qué? Porque se ha determinado que el maltrato infantil causa sufrimiento y sus consecuencias a largo plazo influyen hasta en el desarrollo de un país. Fíjense que aquí, de acuerdo a unas estadísticas internacionales, ellos refieren que entre algunas consecuencias que causa el maltrato infantil, tenemos la depresión, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, la obesidad, los comportamientos sexuales de alto riesgo y los embarazos no deseados. A su vez, tenemos cifras de la UNICEF, que ustedes saben que la UNICEF es el organismo internacional de la ONU encargado pues, de velar por las garantías y los derechos de los niños a nivel mundial, sobre todo de los niños que están más desfavorecidos, ¿ok? Ellos han hecho unas estadísticas de acuerdo a estudios que han realizado y determinaron que una 1/4 parte de todos los adultos a nivel mundial manifiestan haber sufrido maltratos físicos desde niños. A su vez, se ha determinado que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en su infancia. Y se calcula que cada año mueren aproximadamente 41.000 menores de 15 años por diferentes situaciones de riesgo. O sea, estas son cifras realmente desgarradoras, son cifras que nos invitan de verdad a hacer un llamado a la reflexión y a la conciencia sobre lo que está pasando con nuestros niños, niñas, adolescentes. Y nos invita sobre todo a tomar medidas en el asunto y a formar parte en esta sociedad de este movimiento por la protección y el bienestar de nuestros niños. Fíjense que ahora les traigo a colación el abuso sexual. Yo quise culminar mi presentación hablándoles un poco acerca del abuso sexual a menores, porque en Venezuela el abuso sexual en menores se ha convertido en otra pandemia. Fíjense que se ha determinado no solamente que es el delito más frecuente y es muy lastimoso porque es uno de los delitos más graves que se puede cometer en contra de un niño, el que trae mayores consecuencias a nivel físico y a nivel psicológico para un niño, niña o adolescente, y es muy lastimoso que este sea considerado actualmente en Venezuela como otra pandemia más. Fíjense que no solamente este delito es más frecuente en los niños, sino que justamente los niños que son normalmente abusados, no digamos que no hayan niños o adolescentes que también son abusados, pero las edades que supuestamente, o donde hay más cifras de niños abusados sexualmente, es entre niños de 5 a 10 años de edad. Y yo me detengo aquí a hablarles a ustedes un poco lo desgarrador que es que un niño de 5, 4 y 6 años sea abusado sexualmente, porque es que resulta que científicamente se ha demostrado que el discernimiento, que es esa capacidad lógica que nosotros tenemos para empezar a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, se alcanza a partir de los 7 u 8 años de edad. Un niño que es abusado sexualmente a los 5 o 6 años de edad no tiene idea de lo que está pasando. No sabe ni siquiera si eso es algo bueno o si eso es algo malo. Y no sabe ni siquiera cómo reaccionar ante la situación que está viviendo. Sin embargo, fíjense que lastimosamente también, y para eso tenemos que estar muy alerta nosotros los adultos, los que somos padres o cuidadores, los perpetradores de estos crímenes de abuso sexual normalmente son personas cercanas a la víctima, y eso nos llama poderosamente la atención, porque son personas que están cerca del núcleo familiar, son personas que se han ganado de alguna forma la confianza de la familia, incluso la confianza y el cariño o afecto del niño
o de la víctima. Eso hace mucho más fácil al perpetrador de cometer sus crímenes. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy alerta de dar confianza a algunas personas o darle cabida a nuestro hogar a personas que a lo mejor le tenemos confianza, pero el hecho de que esté cerca de nuestros hijos tiene que llamarnos la atención y las alertas de que no sabemos realmente cuáles puedan ser sus intenciones. Entonces, fíjense que en mi instancia, por lo que fue los tribunales penales, porque trabajé 9 años en el circuito judicial penal y estuve en la sección penal de adolescentes, tuve la oportunidad de ver muchos expedientes de niños, niñas, adolescentes abusados sexualmente, y casi siempre los abusadores o los perpetradores de los tíos, el abuelo, viviendo eso, y es una constante. Entonces eso nos llama a estar alertas siempre de cuidar y proteger a nuestros niños. Aquí les traigo a colación un caso que no podía dejar de mencionarles, y es el caso Gerardo Oliver. No sé si lo han escuchado. Gerardo Oliver, conocido como el monstruo del barrio Bolívar, un criminal de 50 años de edad que fue hace unos meses puesto a la orden de las autoridades. Gracias a Dios fue aprehendido por los organismos de seguridad. Este ciudadano confesó haber abusado sexualmente de más de 100 niños durante la pandemia aquí en Venezuela, en el estado Zulia. Este ciudadano, lastimosamente, se llevaba a los niños engañados y manipulándolos con juegos de piscina, con películas infantiles, con golosinas, y luego llevaba a estos niños a una especie de finca. Él tenía un cómplice, un sujeto de 22 años de edad que también fue detenido, y llevaba a estos niños a la finca donde posteriormente eran drogados y violados por este señor. Es una situación bastante lastimosa. Se determinó que casi todos los niños que fueron abusados sexualmente eran varones, solo una niña, hembra, hay reportes de que fue violada por él. Sin embargo, pues esto nos llama mucho la atención, y nos llama la atención también el hecho de que aquí, por lo menos yo también les traigo a colación una imagen, es un dibujo, porque fíjense que cuando los niños están pequeños y son abusados por personas cercanas a su hogar o por personas que son hasta sus propios familiares, ellos no saben cómo, manifestar la situación que están viviendo. Y justamente el abuso sexual se manifiesta muchas veces en los dibujos elaborados por las víctimas. Fíjense aquí, si pueden apreciar bien, cómo este dibujo elaborado por una víctima muestra a una niña agarrada de manos con un adulto, y a su vez muestra claramente cómo se ven en un parque jugando con unos niños, con unos animalitos, y luego ven y observen cómo dibuja al adulto. Lo dibuja con su aparato genital, digamos, visible, ¿ok? Y eso prende las alarmas y alerta a lo que son las autoridades, a los padres, de lo que puede estar sucediendo actualmente con nuestros niños, niñas, adolescentes. Así que pues mi llamado es no solo a la reflexión, sino también a la conciencia de que estemos muy pendientes de los indicadores de nuestros niños cuando, por ejemplo, no quieren ir al colegio, cuando, por ejemplo, se sienten tristes, cuando, por ejemplo, se encuentran irritables. Estos son indicadores del cual nosotros como padres tenemos que estar muy alertas de ver qué es lo que está pasando con nuestros niños, porque de repente pensamos que tenemos todo controlado en casa, pero nosotros no podemos tener siempre a nuestros niños en una cúpula de cristal. Nuestros niños también tienen un entorno educacional a cual frecuentan, y también un entorno público o social. Y en cualquiera de estos entornos, nuestros niños pudieran en algún momento determinado ser víctimas de cualquiera de los abusos que anteriormente yo les mencioné. Finalmente, y quiero culminar mi intervención con un mensaje final, y como les digo, el mensaje final es de reflexión y de conciencia, a que nosotros estemos siempre pendientes de nuestros niños, porque nuestros niños siempre van a ser una bendición para cualquiera de los padres, y que sobre todo no solamente son una bendición para nosotros, sino son un regalo que Dios nos da como recordatorio de que cada día que nace un niño, el mensaje de Dios es que aún no pierde la fe y la esperanza en los hombres. ¿Para qué? Para que tengamos en el día de mañana un mundo mejor.
Mi llamado es que si nuestros niños son el futuro, no los desamparemos en el presente. Que nadie pueda ser capaz de destruir la sonrisa, la inocencia y la pureza que solo nuestros niños nos saben brindar. Así que pues espero que con esta disertación pues de alguna forma se hayan disipado para muchos de los participantes muchas dudas que pudieran tener al respecto, y les voy a dejar con un mensaje final que quiero dejarles acá a colación luego de mi disertación. Y el mensaje final dice: porque las secuelas de sus traumas los matan en vida, nuestro compromiso como sociedad debe ser devolver a nuestros niños y niñas abusados la posibilidad de sonreír y condenar a los abusadores con rigor y con justicia. Así que pues esto ha sido toda mi disertación. Gracias de verdad por la invitación y por la participación de todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctora María Reyes. Excelente ponencia. Y bueno, antes de pasar al momento de hacer las preguntas, que tenemos varias de los que han estado participando en este conversatorio, queremos darle las gracias a los ponentes por participar y por llevarnos información bastante relevante. Tengo aquí las preguntas anotadas, hay para ambos ponentes, ¿sí? Ahora, la primera pregunta es, creo que esta sería más para la doctora María, ¿sí? ¿A qué órganos ha de acudir la víctima y quién puede interponer la denuncia? Sí, bueno, ¿a qué órganos se puede acudir? Fíjense bien, tenemos unos órganos, el Estado ha creado una serie de órganos justamente para la protección de los niños, niñas y adolescentes. En primer término, se pudiera acudir a los consejos de protección del niño, niña y adolescente, que los encontramos en todos los municipios. Por lo menos yo estoy en Carabobo. En el municipio Valencia tenemos un consejo de protección, en el municipio San Diego también tenemos un consejo de protección. Ante ellos, que son los consejeros de protección del niño, niña y adolescente, se puede interponer una denuncia. ¿Ante qué órgano? Se puede interponer también ante el Ministerio Público. Existe en el Ministerio Público fiscalías creadas en materia de niños, niñas y adolescentes, y ante ese órgano competente también se pueden hacer las denuncias correspondientes. Asimismo, se pueden hacer las denuncias ante los organismos de seguridad como Policía Municipal, Policía Estatal, 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entonces, estos son los órganos principales. También ante la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que también es otro organismo creado por el Estado. Ante la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes también se puede interponer la denuncia respectiva. Disculpa, la otra pregunta. ¿Quiénes pueden interponer esta denuncia? Ok. ¿Quiénes pueden interponer la denuncia? En primer término, pueden interponer la denuncia el niño, niña o adolescente agredido, ¿ok? Ellos pueden interponer la denuncia. En segundo término, pueden interponer la denuncia el padre, madre, representante o cuidador de este niño, niña o adolescente agredido. También pueden interponer la denuncia, como lo hablaba en mi disertación, los trabajadores del ámbito de la educación, por lo menos si la directora del colegio, en este caso las maestras, ven que el niño llega golpeado, ven que el niño llega todo lesionado y el niño manifiesta que fueron sus padres quienes le ocasionaron esa golpiza, entonces ellos están en la obligación, en este caso los órganos de la educación, los trabajadores de la educación, de hacer las denuncias respectivas. Igualmente, tienen la obligación de hacer la denuncia respectiva los órganos o los trabajadores de la salud. Porque si, por ejemplo, llega un niño ante un centro asistencial violado con síntomas evidentes de violación o abuso sexual, entonces estos trabajadores de la salud también están obligados a hacer la denuncia correspondiente ante estos organismos que yo mencionaba anteriormente. Igualmente, las entidades de atención también tienen la obligación de hacer las denuncias y también ante las defensorías del niño, niña, adolescente, que también tienen la facultad para hacer las denuncias correspondientes. Ok, doctora, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta sería para la doctora Geraldine.
si existe alguna institución que atienda psicológicamente a los casos de maltrato infantil, especialmente para la víctima. Sí, efectivamente, acá, por un caso reciente del cual tuve seguimiento, el 6CPC cuenta con psicólogos especializados en el área para que al momento de cuando los padres o el cuidador del menor vayan a realizar la denuncia, de inmediato el niño pueda ser abordado psicológicamente y tener un amplio panorama de lo que fue toda la situación. Depende del abuso que el niño haya vivido. Excelente, doctora. Vamos a responder unas dos últimas preguntas y creo que estas sí son del ámbito jurídico, así que la doctora María nos puede ayudar. ¿Cuál es el estado del secreto profesional y el secreto religioso en los casos de maltrato infantil? ¿Ellos estarían incurriendo en alguna especie de omisión de denuncia o es justificado por su posición? ¿Cómo se trabajaría? No entendí la pregunta, Manuel, discúlpame. No entendí la pregunta. Ok, la voy a repetir. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el estado del secreto profesional o el secreto religioso en los casos de un caso de abuso infantil, de maltrato infantil? ¿Estaría la persona que sepa del caso siendo un profesional de derecho o siendo un ministro de alguna religión incurriendo en el delito de omisión de denuncia? Es decir, ¿está él obligado a denunciar? Sí, es correcto. Está obligado a denunciar. Porque fíjate que en la misma ley orgánica nos establece como uno de los delitos la omisión de denuncia. Si alguno de los miembros, sea de la iglesia, sea del sector salud, sea del sector educación, sea familiar cercano de algún niño o niña que está siendo víctima de algún tipo de abuso o maltrato y él está viéndolo y tiene evidencias de ello, tiene la obligación. Aquí no debe existir ese secreto profesional o no debería existir ese secreto, por lo menos cuando uno le confiesa a algún padre, que eso tiene que ser bajo confesión y tiene que ser bajo un secreto, porque aquí lo que estamos es salvaguardando los intereses y la protección del niño, y la protección y el bienestar del niño es un interés superior, está por encima de cualquier cosa. Nosotros tenemos que saber que nosotros, el mismo legislador nos llama poderosamente a la participación como sociedad para la lucha y para justamente prevenir, erradicar, sancionar y por sobre todas las cosas proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros callamos, sabiendo que existe una situación de violencia o maltrato hacia un niño, sabemos que nos estamos convirtiendo en cómplices de ese maltrato y por ende en cómplices de ese delito. Y a su vez no solamente somos cómplices de ese delito, sino que también incurrimos en el delito de omisión de denuncia, que también tiene una pena tipificada en la ley que rige la materia. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, damos por cerrado las preguntas y respuestas. De nuevo, agradeciendo a los ponentes por haberse tomado el tiempo de participar en este conversatorio. En definitiva, hemos puesto nuestra arena, hemos puesto un ladrillo más sobre esta pandemia, como tú lo dijiste, ¿no? Que es a nivel mundial. Vamos a pasarle el tiempo ahora a Fidel, quien nos dará unas palabras de cierre de la actividad. Bien, gracias Manuel, gracias profesora María Alejandra, gracias doctora Geraldine por haber participado en este conversatorio sobre un flagelo que afecta a nuestra sociedad. Lo más importante no es lo que hablamos acá, lo más importante es lo que haremos tras salir a apagar nuestra computadora, nuestro smartphone y nuestra actitud que vamos a tener al ser multiplicadores del conocimiento que hemos obtenido acá. La invitación ha sido unánime. Y es que todos podamos denunciar y que podamos hacer valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el ordenamiento jurídico venezolano existe el interés superior del niño, la protección especial del niño, quien tiene una tutela especial, y nosotros como terceros, como padres o como personas cercanas a la víctima, tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de poder ayudarles a garantizar plenamente el ejercicio de sus derechos. Si todos como sociedad podemos cambiar la cultura de complicidad,
que comúnmente afecta y cada vez en mayor medida, y asumimos nuestro rol activo como garantes del orden público y de las instituciones que deben funcionar, una función contralora, incluso en el seno de nuestro propio hogar o nuestra propia comunidad, podemos tener un poco más la sociedad que todos queremos y todos esperamos. Entonces, agradecemos a todos por haber participado, les pedimos por favor que podamos ser multiplicadores y que esto no sea un evento, un acontecimiento eventual en nuestras vidas, de que esto pueda marcarnos a futuro la conducta que vamos a tener al presenciar algún hecho de esta naturaleza. De nuevo, gracias a todos y damos por cerrado este conversatorio. Gracias a ti, Fidel, y de nuevo, gracias a nuestros ponentes. Un saludo. Gracias.